Hoy la verdad que estamos súper contentos de tener el honor de hablar de vínculos y del amor con alguien que es una pieza fundamental dentro de ADM y que coordina los grupos de adolescentes, el grupo de adolescentes de ADM, que es Karina Ilarducci. Ella es licenciada en psicología y los está acompañando a los chicos con muchísimo amor, y desde ese lugar es que nos parecía hermoso contar con ella hoy, porque vamos a hablar de eso, vamos a hablar de los vínculos adolescentes, que es un tema tan interesante y tan importante para nosotros desde nuestro lugar de adultos poder estar a la altura, ¿no? Hola, Cari, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Vani? ¿Cómo estás? Romy, ¿Todo bien? Inés, ¿cómo están? Bien. Ay, también está Inés. Inés siempre está tan calladita que me olvido que está. Hola, Inés. Sí, está bien, estoy acá. Hola, Inés, después ¿Cómo va? Bueno, Romy, ¿empezamos? Dale, empecemos. Bueno, como primera pregunta se me ocurría que hablar un poquito sobre qué rol, ¿no?, en la vida cumplen un poco los vínculos que tienen los adolescentes con sus familias, con sus amigos, digo, los vínculos en general. Bueno, si pensamos que la adolescencia es una etapa de transición entre la infancia y la adultez, los vínculos son fundamentales porque es la salida a la adolescencia del hogar o de los vínculos primarios, que son los padres o los hermanos o las amistades más cercanas, que tienen que ver con otro tipo de funcionamiento que van a ir necesitando a lo largo de su desarrollo evolutivo, que es la adolescencia. Ahí nosotros podemos ver que ese pasaje entre la infancia y la adolescencia y de la adultez nos queda en el medio de esa transición, y esa transición es fundamental hacerla con un otro, que en este caso ese otro va a ser un par o por lo menos alguien cercano a la edad. ¿Por qué? Porque ese grupo o ese vínculo que va a estar cercano al adolescente le va a cumplir la función que antes cumplía el hogar o la escuela, ¿sí? Para el adolescente es fundamental sentirse en un grupo de pares, porque ese grupo de pares le va a devolver seguridad, lo va a ayudar a comprenderse, a entender. Es como una especie de laboratorio social, ¿sí? Donde va a empezar primero, apenas sale de la infancia, entra en la pubertad, los vínculos están más ligados al hacer con un otro, después se van a ir profundizando, van a ir buscando más complicidades, más lealtades, más profundidades. De ahí van a empezar a aparecer estas cuestiones ligadas a la posibilidad de pensar en vínculos amorosos o de pareja, como en los inicios de cómo ir haciendo eso. El grupo en la adolescencia, los vínculos de la adolescencia, si pensamos el vínculo como algo que enlaza al otro, que nos enlaza al otro y que nos enlaza a nosotros mismos, tenemos que pensar que ese vínculo es fundamental para, por un lado, el conocimiento de sí mismo y de cómo funciona toda la sociedad. Es como un entrenamiento, ¿sí? Y además es como un aprender acompañados, ¿no? Tal cual. En esto de aprender acompañado, ese vínculo va a funcionar como protector. Siempre que tengamos una buena base, digamos, un buen grupo que acompañe y no termine siendo un factor de riesgo, que también es importante tenerlo en cuenta porque entendamos que la adolescencia está ligada a un tiempo de vulnerabilidad, ¿no? O sea, todo lo que fuimos en la infancia deja de ser, ¿sí? Es como que se reconstruye, se derrumban todos los armados estructurales de la infancia y se rearma algo nuevo a partir de nuevas experiencias y a partir de lo que somos. Entonces, eso genera muchísima angustia. Esa angustia o esa ansiedad que se genera está muy ligada a la posibilidad de vernos en otros, a otros que le pase lo mismo, a otros que sientan lo mismo, a otros que me devuelvan esas imágenes, a empezar a encontrar mis intereses, a otros que tengan los mismos intereses que yo. Entonces, el grupo puede ser ahí un factor protector o un factor de riesgo. Hay que tener cuidado con las dos situaciones, con la situación de riesgo, con la situación de cuidado no, porque en realidad esa sería la ideal, que el adolescente tenga un grupo con el que pueda vincularse desde diferentes áreas, emociones, hobbies, intereses, acciones, todo eso, que le permita salir de la casa, ¿no? Claro, pensando un poco en
la diferencia entre los vínculos que los adolescentes o jóvenes tienen con la familia versus los que tienen con pares, amigos, compañeros de colegio, parejas y demás. Sí, nosotros en eso tenemos un dato que no sé si en otra época lo van a poder ver, que es la pandemia, ¿no? Cuando sucedió la pandemia, la posibilidad de la exogamia, que es la salida al mundo de los amigos, del grupo, de los vínculos de fuera de la familia, se truncó. Y bueno, hoy tenemos muchas situaciones conflictivas, complejas, en relación a ciertas patologías o ciertas crisis o riesgos en los que están los adolescentes después de haber pasado por esa etapa, donde no pudieron hacer lo que hace un adolescente, que es salir de la casa, básicamente. O sea, es encontrarse con el mundo de afuera, con un mundo que los enriquece, con el que van a ir aprendiendo a llevarse y que les va a ir devolviendo una imagen de sí mismos. Bien, y ahora hablando, justo pusiste ahí el tema de la pandemia, ¿no? Y esto de no poder salir también nos hizo como a todos quedarnos muy para adentro, y entonces me surge esta pregunta de, bueno, cuando hablamos de vínculos con otros, ¿qué pasa con el vínculo con nosotros mismos en esa etapa de la vida, ¿no? Con esto de que siempre se escucha hablar del amor propio y demás. Bueno, debe ser una etapa en la vida en la que uno empieza como a formar eso, ¿no? A construir el amor propio. En realidad es un tema complejo para la adolescencia, porque en realidad el amor propio es complejo en sí mismo, es algo que no se construye en la adolescencia, sino que se va armando desde el nacimiento, con las distintas experiencias que vamos teniendo de nuestro entorno, lo que vamos incorporando, lo que vamos escuchando de nosotros, de los parámetros sociales, de un montón de factores que van afectando e influenciando el amor propio, ¿sí? Cómo se quieren los que tenemos alrededor y cómo nos quieren los que tenemos alrededor, experiencias grupales, tanto en la edad escolar o primaria o en la secundaria, eso nos va afectando, la búsqueda del vínculo con uno mismo, el vínculo afectivo con uno mismo, ese lazo que uno intenta hacer con uno mismo, está tan atravesado por tantas cosas que es muy complejo, ¿sí? O sea, esto que te dicen, te tenés que querer, ¿no? Como si fuera fácil. No es tan fácil querernos, es por ahí más fácil querer al otro, admirar al otro, todo al otro, pero con uno mismo es un trabajo arduo de hacer, ¿no? Sobre todo en una etapa como es la adolescencia, que como dijimos es como una desconstrucción total de lo que había y empieza a ser, entonces el cuerpo que teníamos ya no es. Entonces el cuerpo de ese niño, que yo estaba tranquilo, seguro, o esa niña o ese niñe, estaba tranquilo, segura que era eso, ya deja de ser. Y el espejo me empieza a devolver imágenes que yo no conozco, no sé quién es el que tengo al frente, ¿sí? Ni hablar de toda la irrupción hormonal que genera en la adolescencia, todo lo interno y todos esos cambios que también nos hacen como perder el control de las sensaciones y de las emociones y no sabemos qué nos está pasando. Entonces, con ese contexto, es como difícil mirarse y decir me quiero, ¿no? Si hoy me veo así, mañana no sé, el otro me devuelve a esta imagen que está cambiando a cada rato, algo que a veces es positivo, a veces es negativo, ni hablar de cómo intervienen las redes sociales, esta era de la imagen en Instagram, el TikTok y todos los parámetros y los cánones de lo que hay que ser para ser exitoso, aceptado, ¿no? Que es tan importante esto de pertenecer en la adolescencia, ¿no? Porque yo cuando pertenezco me siento seguro, si no pertenezco quedo excluido y aislado, y entonces eso a mi amor propio lo va a dañar terriblemente, aunque yo me quiera querer mucho, si el resto me aísla, ¿cómo hago con eso? ¿Cómo lo tramito? ¿Sí? Entonces, es un trabajo arduo actualmente pensar en el amor propio y en la construcción con ese vínculo amoroso, con ese lazo que hay que ir haciendo de a poco, ¿sí? Todos los días un poquito, con esas cosas que me van gustando de mí, perdonándome las que no me van gustando, aceptando mi diversidad, ¿no? Esto que está tan de moda, la palabra diversidad, a mí me encanta. La posibilidad de ser diversos, de que todos tenemos algo que puede estar bueno para un otro, y si no para un otro será para otro, y si no para mí, y para mí ya es importante eso, ¿no? Pero no es fácil, y menos en la adolescencia. Cuando va terminando la adolescencia, ya cercano a la construcción de la identidad, más cerca de cuando termina la adolescencia, entrando a la juventud, ahí ya quizás podemos pensar en que este amor propio tenga un sustento un poco menos complejo.
¿sí? Pero es fundamental poder trabajarlo porque si no el riesgo de la vulnerabilidad del adolescente es un montón, porque hay mucha exposición. Claro, claro, totalmente. Claro, yo lo pensaba esto como anclado en pandemia donde no quedó otra que estar con uno mismo, ¿no? Pero es verdad esto de los cambios constantes, de que hoy soy una cosa y mañana por ahí soy otra y es difícil. Y el tema de quedarse con uno mismo en pandemia tuvo dos cuestiones. Una que estaba ligada a que no había un otro con el que me acompañe, como decía Vani, en esto de crecer junto con un otro al que le pasan más o menos las mismas cosas, y ese aislamiento en algunas cuestiones funcionó y ayudó, y en algunas cuestiones fue muy nocivo, ¿sí? Además de quedar muy expuestos en la búsqueda de otros, y bueno, el internet ayudó un montón de cosas, y en algunas no tanto. Eso por un lado. Por el otro lado, había la necesidad del aislamiento porque el adolescente no puede estar todo el tiempo en contacto con la familia. Necesita hacer cuerpo o hacer un mundo diferente a su espacio vital familiar. ¿Se entiende? Porque necesita esa construcción del mundo interno y eso se hace replegándose hacia sí o hacia el grupo. Claro. En pandemia no había esa posibilidad y quedaron pegados con la familia en una etapa en la que lo importante de esta etapa es la discriminación, es diferenciarnos del pensamiento de la familia, de los espacios de la familia, empieza a haber toda esta cuestión de la necesidad de la intimidad para la exploración sexoafectiva, del cuerpo, de las necesidades, de los pensamientos, digamos, de atravesar la crisis de lo que implica perder, ¿sí?, las cosas que se daban para empezar a construir una nueva. Se necesita un espacio. Ese espacio en pandemia no estuvo, pues estábamos todos pegados, adentro de casa, ¿sí? Y al mismo tiempo aislados, o sea, era como muy contradictorio. Y al mismo tiempo, nosotros en pandemia le decíamos a los padres, no, hay que ayudar a que los chicos puedan conectarse con sus compañeros, con sus amigos, y que tengan su mundo, aunque sea o desde lo virtual, porque era una manera de poder poner un límite a este mundo familiar en el que el adolescente no está listo en este momento, no necesita eso, necesita otras cosas, ¿sí? Y si a eso le agregás que tenés alguna diversidad funcional y que no podés separar de esa dependencia familiar, la necesitas sí o sí para ser asistido, bueno, más complejo es aún, ¿no? Esta etapa. Voy a hacer un stop un segundo. Tengo a Jesús Díaz que quiere entrar. ¿Es del grupo? Sí, es del grupo. Ah, perfecto. Lo admitimos entonces, y ahí vamos a ese tema que justo con Mari lo charlábamos más temprano, ¿no? Como ya es como súper complejo para el adolescente vincularse con otros, vincularse con uno mismo. Bueno, ¿qué pasa cuando hay una condición, ¿no?, que se suma a ese combo, que ya es complejo de por sí? Entonces, un poco la pregunta iba por ese lado, ¿no? Como que tanto más se complejiza la situación, ¿no? Entonces, cuando hay así una condición como, por ejemplo, una distrofia. En todos los sentidos hay una complejidad que no significa que no se pueda resolver y no se puedan buscar maneras de accionar para que pueda desarrollarse lo más beneficiosamente posible para todos, pero sí es cierto que hay que poder pensar en qué va a necesitar ese adolescente, que es diferente a lo que va a necesitar a cualquier otro, ¿sí? Desde los vínculos familiares, los vínculos amorosos, los vínculos de amistad, los vínculos con las cosas, los vínculos con el mismo, ¿sí? Sí, es más complejo. Sería como... A mí me encantaría decir que no, que es igual a todos, pero en realidad, si bien las generalidades las atraviesan iguales, porque sienten, piensan, atraviesan por las etapas evolutivas de la misma manera todos, en cada una de las diversidades va a haber situaciones que va a haber que tener en cuenta y que es importante pensarlas, porque al hacerlas visibles y al concientizarlas, hay posibilidad de hacer algo con eso, ¿sí? Si a un papá le podés explicar que es una etapa en la que es necesario que tenga o se resguarde su intimidad, quizás pueda entender si ese adolescente no lo está tratando bien porque siente que le invade el cuerpo, un cuerpo que hoy le está trayendo un montón de emociones y de sensaciones diferentes a las de la infancia.
o porque ahora quiere poder solo y no puede, necesita de la ayuda del otro, o el mismo padre con el que se tiene que pelear porque quiere pensar diferente, pero después lo necesita para que lo ayude a lo mejor a cumplir necesidades básicas. Es más Y ahí complejo. pensaba Cari, si en la adolescencia en general es tan importante el encuentro con el otro y el encuentro con un par, en estos casos, cuánto más importante es, ¿no? El sentirse acompañados por alguien que está atravesando algo parecido a lo que le pasa a cada uno con sus complejidades, ¿no? Pero sentirse acompañados desde ese lugar debe ser muy rico, ¿no? Para cada uno de los chicos. Sí, eso fue algo que fue un beneficio de la pandemia, poder encontrarnos por la virtualidad y poder encontrar en la virtualidad una manera de escucharnos y de vernos y entender que lo que les pasa a todos, ¿sí? A todos ellos de alguna manera, por supuesto teniendo en cuenta las diversidades de cada uno y la historia de cada uno y los sentidos de cada uno, pero en general las cuestiones que atraviesan son cuestiones que las atraviesan todos. Bullying en el colegio, la no inclusión, la no accesibilidad, la sensación de sentirse excluido o de sentirse diferente o no poder participar de las mismas actividades que sus compañeros. Eso en general, digamos, desde lo negativo. Desde lo positivo también poder plantear que hay espacios en donde hay escuelas y hay grupos y hay amistades que incluyen, que están ávidos de poder ver cómo hacen para interactuar, para ayudar, para hacerle más accesible la vinculación y la participación. Eso es en general por lo que atraviesan la mayoría. Los vínculos amorosos, bueno, de por sí son complejos para todo el mundo, esto de saber si nos van a querer o no. Si hay algo que nos hace distintos en esta sociedad que trata de igualar, peor todavía, ¿no? Es más difícil pensar que alguien nos va a elegir por quienes somos, ¿no? Y sin embargo es por eso que uno elige al otro, porque el amor es eso, ¿no? O sea, uno elige al otro sin entender muy bien cómo y por qué. Es una conexión ahí que se da, un chispazo inconsciente que después se sostiene y se construye y aparece toda esa cuestión de la noción del amor y la construcción. Pero no es algo que yo pueda decir, puedo amar por esto, por esto y por esto. No, a veces simplemente eso, me conecto con el otro, desde lo que el otro es, pero eso recién lo logramos entender cuando somos un poco más grandes. En la adolescencia la cuestión de la imagen, la cuestión de lo social, de la accesibilidad, de los cánones de belleza o de lo que se dice normalidad, están presentes todo el tiempo atravesándolos. Entonces es como complejo, ¿sí? Por eso es importante trabajar mucho en ese sentido, en que en entender los parámetros del amor. El amor tiene que ver con otras cosas, no con lo que yo soy desde lo material, desde lo físico, desde la funcionalidad, ¿no? De una cuestión que se enlaza un ser con otro ser, ¿no? Y de ahí se construye un vínculo. Pero bueno, esto es difícil para nosotros los adultos entenderlo, imagínense en la adolescencia, y más si tenés toda una cuestión funcional diversa, ¿no? Totalmente. Y pensaba esto, ahora que estamos hablando así del amor y ya de los vínculos un poco más profundamente. Hola. Ahí se sumó Iván también. Sí. Pensaba, ¿no? Cuando dos o tres o un grupo se vincula, hoy en día escuchamos mucho hablar de esto de la responsabilidad afectiva y me gustaría ir un poco por ahí, que nos cuentes un poco de qué se trata, cómo podemos practicarla o por qué practicarla, o por qué tener en cuenta esto, estos vínculos cuando somos adolescentes. Bueno, el concepto aparece en este intento de replanteo que nos hacemos en estas etapas nuevas en relación a cómo nos posicionamos en las relaciones. Aparece más que nada con esto de intentar cuidarnos en esto de las posibilidades sexoafectivas diferentes que nos estamos planteando hoy con mayor libertad, digamos, ¿sí? Como rompiendo algunos parámetros que se venían dando, ¿no? Del amor romántico, de la monogamia, de un montón de cuestiones que estaban ligadas a establecer un encuadre, ¿sí? Amoroso. La responsabilidad afectiva aparece con la necesidad de empezar a establecer nuevas formas de vinculaciones y que sean de alguna manera
cuidadosa, donde uno entiende que no importa con quién o con cuántos o cómo nos vinculemos con el otro, ¿sí? Siempre que haya la idea o la percepción de que lo que yo haga o sienta o diga o mis conductas van a afectar al otro, va a estar implicado el otro, ¿no? Eso es un poco también entender lo que es un vínculo. Un vínculo siempre está ligado a un intercambio de ese enlace, ¿sí? Entonces, a mí me parece que lo de la responsabilidad afectiva está bueno para pensarlo en todos los vínculos, ¿sí? Si yo digo o hago algo con un amigo, con un familiar o en internet, a alguien que no conozco, tengo que entender que lo que yo hago puede generar algo en el otro, ¿sí? Y ese algo puede ser bueno, puede ser malo, puede ser confuso, puede generarle un montón de cuestiones a la otra persona que esté implicada conmigo. Ahora, ¿el límite dónde está? En que yo puedo actuar de la mejor manera que puedo. No siempre va a salir de esa forma y no siempre el otro lo va a entender de esa forma, ¿sí? Ni hablar en la adolescencia, que estamos pensando en que eso esta es una etapa en la que hay mucho impulso, mucha confusión, mucho aprendizaje, mucha exploración. Entonces como que más cuesta todavía pensar en que voy a tener la claridad para explicarle al otro lo que me pasa, ¿sí? Pero ya sirve con que pueda decir, bueno, voy a actuar de la mejor manera posible, ser lo más claro que puedo, y esa va a ser mi responsabilidad. Y en eso se verá qué es lo que el otro también puede entender esa situación, puede tomarlo y puede elegir de esa situación. Por eso también dentro de esa noción de responsabilidad está la noción del consentimiento, ¿no? No solo en lo sexual, sino también en lo vincular, ¿no? Poder pensar en que el otro tiene más o menos idea de lo que estamos haciendo entre los dos en este vínculo, o entre más, digamos, ¿sí? Claro, eso sí, sería como... también eso, como lo importante en esta etapa, que es la claridad, ¿no? De poder decir claramente lo que uno quiere, a lo que uno le gusta, a lo que uno no le gusta, qué expectativa tenés, digo, eso que parece tan simple y tan básico como quiero comer papas fritas en vez de pizza, y a veces se complejiza un montón, y sobre todo cuando tenemos de vínculos así, con pares, ¿no? Pero está muy Bueno, es un poco lo que hablábamos como lo del amor propio, o sea, como lo de la vinculación amorosa con uno mismo. No es fácil para nada, porque si yo me estoy construyendo y en esa construcción de mí mismo estoy también influenciado por un entorno que planta los parámetros de qué me tiene que gustar, qué no, cómo se tienen que hacer las cosas, qué es mejor, qué es peor, qué es lo que está de moda. Bueno, es difícil poder registrarme en relación a algo que para mí es exploratorio, que es a lo mejor la primera vez que lo siento o que lo exploro o que lo voy a hacer, ¿no? O sea, el adolescente va buscando como parámetros en dónde mirar, en quién fijarse, ¿sí? Entonces es como difícil esto de saber con claridad qué quiero, cómo quiero, si esto me gusta, ¿no? Bueno, es un poco ensayo y error, pero lo importante es poder tratar de lograr la mayor sinceridad posible sin ser demasiado explícito en lo sincero, porque a veces el otro no tiene por qué saber algunas cuestiones que pensamos nosotros que son nuestras y que está bien poder guardarlas, ¿no? Porque a veces podemos hacer daño también creyendo que decimos una verdad que es la nuestra. Claro. ¿No? Suma el concepto de ser responsable cuando nos vinculamos. Sí, porque es algo que uno dice, güey, ¿por qué tendríamos que ser responsables en algo que es natural y que pasa y que es ese chispazo del que hablabas antes? Pero bueno, por todo esto que decías, ¿no? Porque nos vinculamos como seres humanos, no somos máquinas ni objetos. Entonces hay otras cosas que entran en juego y que es importante tenerlas en cuenta. No, y además es un desafío enorme, porque si es muy difícil para nosotros los adultos, para los adolescentes que a su vez están aprendiendo y se están vinculando con un par que también está aprendiendo, es recontra difícil, ¿no? Por eso ahí también, Cari, se me ocurría, incluso hasta como mamá, ¿no? de adolescentes, pensar cuál es el rol del adulto, ¿no? En ese proceso y en ese acompañar, porque para mí es fundamental, creo que es fundamental acompañar, pero también me parece importante que no se sientan invadidos, ¿no? Y que encuentren en un adulto un referente de confianza, que quizás no tiene por qué ser
su papá, a su mamá, ¿no? Digo, por ahí hay otras personas que le pueden generar eso, pienso, ¿no? Sí, esa es la etapa, la parte difícil, la etapa como papás que es compleja, y muchos creímos que no dormir a la noche era complejo. No, la adolescencia es compleja en esto, en cómo acompañar sin juzgar, sin criticar, sin tomar partido, sin categorizar, y al mismo tiempo poder escuchar lo que el otro tiene para decirnos, que es algo absolutamente nuevo, porque si hay algo que pasa en esta época histórica, es que la brecha generacional entre los adolescentes y los papás es un montón. Quizás nosotros en nuestra época no teníamos tanta brecha generacional, ahora sí, los cambios han sido tan abruptos a niveles históricos y sociales, tecnológicos, que bueno, los padres medio que nos quedamos afuera de un montón de cosas que para nosotros eran impensadas, ¿sí? Entonces eso también nos aleja un poco. Por eso lo importante de no juzgar, de escuchar, y como vos decías, es una etapa en la que a veces los hijos no pueden con el padre, no porque el padre no le refiera confianza, sino porque hay algo ahí que se está produciendo que tiene que ver con la separación psíquica de estos papás. Una profe mía siempre decía que esta es la etapa en la que hace bien tener buenos amigos adultos, hacer el padrino, la madrina, el tío, ¿sí? Ese otro adulto que puede ser un referente para el adolescente, con el que el adolescente puede hablar y que uno sabe que es de confianza, ¿sí? Porque es cierto, hay un punto en el que es necesario que haya un parámetro, ¿sí? Como un faro, en el que circular, digamos, porque si no es como que quedan muy a la deriva con algunas cuestiones. Y lo otro es aprender junto con ellos, ¿no? Porque esta es una etapa, hoy aparecen nuevas diversificaciones y diversidades que para nosotros son todas nuevas y que no sabemos muy bien cómo funcionar y cómo enfrentarnos a esas cuestiones, no solo en esto del poliamor o de las relaciones de más de uno, o de las relaciones más liberales, también en relación al género, bueno, en la tecnología, en cómo estudian. Hoy se estudia, antes eran carreras específicas, hoy podemos estudiar cursitos y de eso salir a trabajar, más que si a lo mejor hicimos una carrera larga o otras posibilidades. O sea, hay muchos cambios históricos que están generando que tengamos que aprender junto con ellos, ¿no? Bueno, pero eso me parece que está bueno también, ¿no? Porque es como un ejercicio de no darle cosas por sentado, de ir acostumbrándose a que la realidad va cambiando, va diversificando, y uno se tiene que amoldar a los tiempos nuevos, que por ahí es diferente a nuestra generación o a generaciones anteriores, ¿no? Que los padres bajaban una línea y los hijos nos acomodábamos a eso. Ahora es al revés. Y en lo personal me encanta que así sea también, ¿no? Porque es como vamos de la mano, yo como adulto te acompaño, pero también te escucho. Me parece que hay mucho que aprender en lo que tienen que decir los chicos, ¿no? Y darles el espacio para que lo digan. Bueno, y más en términos de amor, ¿no? Porque con todo lo que eso implica. Yo pensaba cuando hablabas de lo del espacio, que los adultos hoy tenemos pocos espacios, pero porque tenemos pocos tiempos, ¿no? Poco tiempo para escuchar, para estar, para acompañar. Entonces eso también hace que la cosa sea un poco más difícil. Pero sí, es el desafío que tenemos, y me parece que esto de que ellos tengan voz y voto es hermoso. Obvio. Y hablando de que tengan voz y voto, por acá lo vi a Iván. No sé si sigue estando, porque yo estoy desde el celu y no lo veo bien. Salió. ¿Se fue? ¿Salió? Se fue. Ay, que lo sé. Bueno, está bien. Porque estaba bueno. Para ver si había alguna pregunta ahí en el público con respecto a esto de los vínculos y demás. Pero bueno, está bueno también, porque cuando lo publiquemos, Cari, seguramente si llegan a haber preguntas y eso, te las vamos a estar pasando para que nos des letra. Dale. Cami, ¿no querés contar vos cómo son los...? Cami, yo quería opinar respecto a lo que habías dicho, que como sobre las relaciones estamos aprendiendo, ¿no? Y algo que yo estoy intentando aprender, o al menos hacer, es no juzgarme tanto cuando me relaciono con la gente, porque por lo general, como dijeron, es muy difícil las relaciones, no solo en adolescentes sino también en adultos. Y en nosotros los adolescentes
estamos como aprendiendo, lo que estoy intentando como aprender, valga la redundancia, es que como no soy tan dura conmigo misma si cometo un error o digo algo que al otro le molesta o lo que sea, porque total estoy aprendiendo y esto me va a servir como para aprender. O sea, no necesariamente el desligarme y decir, bueno, no importa, total estoy aprendiendo y hago lo que sea, pero sí tomármelo un poco más liviano y no ser tan dura conmigo misma y permitirme equivocarme. Qué lindo lo que decís, Cami, qué lindo. Y además, ¿sabes qué? Tenerse paciencia, ¿no? Yo ya soy adulta, tengo 44 años y también sigo aprendiendo. Y me equivoco, y me enojo, y me desenojo. Pero porque es un camino que no termina. Pero cuando uno está atravesando la etapa de la adolescencia, me parece, ahí me meto en terreno de Cari, pero creo que está buenísimo esto de saberse en un proceso y en un camino de aprendizaje. Es muy lindo lo que decís, Cami. Sí. Y lo veo a mis compañeros también, que por lo general es una etapa muy difícil porque hay mucha presión, pero también mucha presión de nosotros mismos, a nosotros mismos. ¿Lo vivís en el colegio? ¿Lo vivís con tus amigos? Sí, en todos lados, sí. Cami, ahí las chicas hace un rato me preguntaban si los vínculos amorosos, si tenías alguna diversidad funcional, eran iguales o más complejos que para todos. ¿Cómo lo pensás vos eso? Yo nunca tuve un vínculo amoroso, pero sí siento que es como una parte, la esencial, la básica, quizás igual, porque al fin y al cabo es lo mismo como nos enamoramos todas las personas. Pero sí hay unas cosas quizás un poco más técnicas de cómo se vive una relación amorosa que creo que es distinto. O sea, en sí conocer a las personas es muy distinto. Escuché una vez a una chica con una discapacidad también que decía que tener una discapacidad de ella le permitía conocer y vivir su relación amorosa de una manera mucho más diferente, porque el hecho de quizá permitirse pedir las ayudas a su pareja, o sea, para, no sé, que no alcance algo, o ir al baño, o cambiarse, le permitía tener mucha más confianza con él y conocerse mejor. Entonces es como, te da otra mirada, pero también te permite conocer a las personas de otro modo. Y también, no sé, a mí por lo general, a veces tengo muchos amigos por internet y en un comienzo, cuando yo conozco a estas personas, ellos lógicamente no saben que estoy en silla de ruedas. Y me pasaba justamente hoy, que le decía a otro amigo que me daba vergüenza, ¿no? Y no sabía cómo encarar, decirle a otro amigo que estaba en silla de ruedas. Y él básicamente me dijo, decíselo, y si se lo toma mal, definitivamente no merece ser tu amigo. Entonces es como, bueno, va a haber un montón de personas que quizá no nos logren apreciar, pero eso también te permite ver quién es buena persona, entre comillas, y quién no. Ahí Cami nos muestra cómo es esencial esto de la posibilidad de contarle a un otro lo que le pasa a un par, y ese par le hace esa devolución que a ella la habilita a posicionarse, ¿no? En este caso se empoderó gracias a un compañero que pudo decirle está todo bien si lo decís, y si no es una cuestión que el otro se pierde, digamos, no merece estar ahí. Esto también es como ser tal cual uno es, porque lo veo en las personas con discapacidades, pero también en cualquier persona en general y en cualquier compañero, que es como, o sea, yo pienso, ¿no? Ay, me da miedo decirle a alguien que tiene en silla de ruedas, o pedirle a alguien algo, quizá mostrarme más débil, o decirle, no puedo hacer esto, o algo así, pero al fin y al cabo, a raíz de esto que mi amigo me dijo, ¿no? Si esa persona, y es algo que de hecho mi otra psicóloga, que a mí me dice que si esa persona no lo entiende,
entonces definitivamente no merece ser tu amigo o no es una relación para vos. Y a mis compañeros que quizás no tienen una discapacidad, también les pasa, ¿no? Porque hoy en día estamos mucho con esto de las modas y esto, y no, y fingir ser algo que no somos, o fingir que nos gustan ciertas cosas, ir a boliches, bailar, cualquier cosa que quizás nos presionamos, y fingimos ser algo que quizás no somos. Y al fin y al cabo, esas personas que son nuestros amigos, al final son amigos de alguien que no somos. Estaba pensando en que también es una responsabilidad afectiva de cada uno de nosotros poderle contar al otro lo que necesitamos, ¿sí? O sea, si necesitamos que nos acompañen, que nos ayuden, o lo que nos está pasando, es una manera de enlazar al otro desde un lugar de mayor libertad y de mayor confianza, pero también desde mayor respeto hacia el otro para que el otro pueda entendernos. Sino también es muy difícil poder entendernos. La responsabilidad afectiva, Iván, es la posibilidad que uno tiene de poder establecer vínculos donde entienda que lo que yo estoy haciendo, diciendo, pensando, al estar vinculándome con el otro, le va a generar un impacto al otro y tengo que ser consciente de eso y ser lo más cuidadoso que pueda con el otro y conmigo. Eso es. Sí, lo rutinario, el establecer vínculos. Iván, ¿a vos te cuesta establecer vínculos con otros, con pares o amorosos? Contale a las chicas. ¿Sí? Sí, creo que los vínculos se tienen que hacer de días, semanas, equivalen a eso para mí. Amorosos no sé, porque nadie me dijo, che, me gustas, no sé, salgamos o hagamos eso. Hagamos lo que, no sé, tenga ganas, porque sí, nadie me dice de, che, vení, quédate un rato en mi casa, charlemos, tomemos mate, comamos algo. Bueno, para Iván es fundamental el vínculo que estableció con el grupo, Sí, porque charlar, contar. Claro, él puede hablar con nosotros. Un intercambio. Hacer un intercambio entre ambos. Vive en un pueblo muy chiquito y por ahí no tiene las posibilidades de encontrar grupos de otros chicos que compartan intereses como él y con él. Bueno, en este caso Internet ayuda un montón. En el caso de la Cami también. Sí. Porque en realidad todos tenemos los mismos intereses y las mismas ganas de lo mismo. O sea, de tener vínculos amorosos, afectivos, de amistad, fraternos, sexuales, de estudio, de intereses, de todo. En eso somos todos iguales. Igual ahora que Iván mencionó las aplicaciones de citas, hay como una gran duda o polémica que yo veo mucho entre si está bien o si es mejor poner en tu biografía que tenés una discapacidad o si es mejor no decirlo y decirlo después. Está como esa duda, yo nunca tuve una, pero escucho mucho que la gente entra en esa duda. Bueno, creo que es una duda que todos tienen cuando tienen que armar un perfil, ¿no? Sí. Es difícil decir qué voy a poner para que al otro le guste. No olvides de escribir eso en un perfil de cita. No escribí soy discapacitado, no puedo caminar. No escribí eso. Primero que sos una persona con discapacidad, ¿sí? Y si tenés ganas y te parece que te puede venir bien, lo podés escribir, y si tenés ganas de explicarlo después, una vez que ya conociste a la persona, también lo podés hacer. Eso va a depender de cómo cada uno se sienta más cómodo. O quizás no hace falta ni poner palabras. Pones una foto donde se vea todo como sos, y chau, una entre tantas otras, ¿no? Como pueden estar, sí, y bueno, listo. El que vio, y el que le interesa, perfecto, y el que no, sigue de largo, como son. Bueno. A mí como que las aplicaciones, las citas, se me hace como muy físico todo, que es básicamente verte una foto de tu cuerpo, un poco superficial, no sé. Y bueno, es como todo, habrá que buscar hasta que uno encuentra. Bueno, un poco es eso, ¿no? El internet que ayuda a enlazar y
y está bueno como posibilidad, no solo para personas con discapacidad, sino también para el adolescente común, que también les genera la posibilidad de no ponerle tanto el cuerpo y todo lo que esa ansiedad les genera, ¿no? Ni hablar esto de la globalización y enriquecernos con vínculos de otros lugares, eso está buenísimo. Totalmente. O quizás cercanos, pero que de repente la vida no te cruza y internet sí, entonces hay que aprovechar eso también. Nosotros en el grupo somos de todos lados, hay de Córdoba, de La Rioja, de Santa Fe, de Buenos Aires, de provincia, de Bahía Blanca había, de General Roca, había de todos lados. Hermoso. Uh-huh. Sí. Sí, porque además cada uno en sus ciudades tiene como características especiales también de cómo se vinculan, de cómo se manejan los adolescentes en esas ciudades. Es lindo conocer esa diversidad. Uh-huh. Ay, qué lindo, chicos. La verdad que es re lindo aprender de cómo van viviendo las diferentes etapas de la vida, las cosas que nos pasan a todos, ¿no? Y en todas las etapas. Así que esto en realidad es un tema que es un puntapié, pero la idea es que ustedes saben que todos formamos parte de la familia de ADM, así que acá estamos y quedemos en contacto para seguir hablando sobre los temas que a ustedes les interesan, los que les gustaría tratar, los que les gustaría aprender. Podemos trabajar en equipo, pensar, charlar y divertirnos en conjunto también, porque me parece que esto les va a sumar a ustedes y a nosotros nos ayuda un montón para llevar un mensaje a un montón de chicos como ustedes que por ahí no están en ADM todavía o no conocen a los grupos de ADM en general y al de ustedes en particular. Y por ahí le ponemos la mano también, ¿no? Solamente con ideas o con participar de espacios. Así que yo, por mi parte, gracias enorme a cada uno de ustedes por haberse tomado este tiempito, por darnos su opinión, por mostrarnos lo que les pasa, lo que sienten, y bueno, vamos a ver con todo esto cómo lo mostramos, ¿no?